Bienvenidos a Más que Bienestar, yo soy Susana García y hoy estoy muy contenta porque nos acompaña Alessia Divari. Alessia es terapeuta y sexóloga de pareja, pero además es autora de libros como Saber Escoger, y ella, como con un enfoque muy directo, nos habla de sexualidad, de bienestar, de convivencia y bueno, muy contenta de que estés aquí, Alessia. Gracias por aceptar la invitación. No, hombre, al contrario, súper, súper contenta de estar aquí en tu podcast. Yo feliz. Y no sé si nos quieres, bueno, para empezar, nos quieres contar un poco para ti, ¿qué es el placer? O sea, es una pregunta muy extensa tal vez. Bueno, la respuesta puede ser como muy extensa y tan amplia como la definición de cada quien, pero desde tu punto de vista, ¿qué sería el placer? Para mí, yo creo que justo como bien dices, el placer es un concepto súper, súper amplio, ¿m? Que tiene que ver con lo que se siente bien, ¿no? O sea, el placer es eso que se siente rico, que se siente bien, que nos invita a repetirlo, porque tiene que ver con el disfrute, ¿no? Es algo que apela típicamente a nuestros sentidos, a todos ellos, y entonces son cosas que se sienten bien, ¿no? Son el placer se vive en el cuerpo. Y entonces de ahí partimos. Lo que sucede con el placer es que de pronto está, para mi gusto, muy estereotipado. Y entonces está muy encasillado a cuando pensamos en placer sexual, por ejemplo, pensamos solo en el placer penetrativo, ¿no? Entonces solo en el tema de que si no hay una penetración, entonces no se disfrutó igual o no, como si hubiera categorías del placer en donde unos valen más que otros, ¿no? Entonces, si las caricias, los besos, el faje, todo estuvo padrísimo, pero no hubo penetración, entonces es como que a ese tipo de placer le damos prioridad y entonces si ese no está, el resto no sirve. Para mí creo que es todo lo contrario, me parece que es súper importante entender que el placer es súper amplio, que podemos disfrutar, que podemos sentir placer de mil maneras distintas, y que todo eso lo podemos ir integrando a nuestra sexualidad, porque forma parte de quienes somos. Y eso hace que entonces nuestro esquema de qué es la sexualidad y cómo la vivimos cada quien se pueda ir, ¿no? Paso a pasito ampliando y nos haga sentir más a gusto con nosotros, con nuestra vida, con nuestra pareja, etcétera, con quien sea. Interesante, porque sí, claro, o sea, no, incluso la intimidad, o sea, muchas veces es intimidad y la gente dice, ah, claro, es el acto sexual y ya, ¿no? Todo el proceso y como, incluso el proceso, no sé, no es un proceso intelectual, pero la parte intelectual de si conectaste o no en ese nivel con esa persona, o sea, no, no seguramente tiene el mejor término, pero el pre a todo esto. Entonces, todas esas cosas es como, bueno, eso era nada más para llegar a, no parte de el Exacto. placer y disfrutarlo. Exacto, creo que justo ese es parte del tema, es parte que se termina convirtiendo en el problema de muchísima gente, que es que yo digo que incluso los sexólogos de pronto formamos parte del mismo esquema, ¿no? Y no nos damos cuenta a veces de las palabras que usamos, como decir los preliminares, ¿no? O los juegos previos. ¿Previos a qué? ¿No? Se llaman juegos sexuales en realidad, porque todos forman parte de la experiencia sexual, pero si le ponemos juegos previos, le estamos dando importancia a qué, a lo que viene después, porque entonces esos tienen que ser forzosamente antes del plato fuerte, ¿no? El plato fuerte entendido como Sí, penetración, sí, entonces hay sí. un pre y un post, porque lo que importa, lo central, lo realmente a lo que todos le tiramos cuando hablamos de sexualidad, de un encuentro sexual propiamente, nos estamos refiriendo a la penetración, cosa que no tendría por qué ser así, que no es del todo real y que hay muchísima gente que disfruta de su sexualidad, incluso sin la parte penetrativa de la sexualidad, ¿no? Porque hay mil maneras de vivir y de gozar. Y dentro de esas, una de esas es el placer penetrativo, ¿no? Está interesante porque, claro, bueno, en general creo que hay demasiados tabús y creencias alrededor de la sexualidad, porque creo que no, o sea, en las escuelas no se habla,
muchas veces la educación viene de el contenido visual que hay. Ujú, Entonces, realmente no hay una educación sexual que te diga, bueno, no sé dónde podría encontrar, o sea, bueno, hay sitios, pero es bien difícil porque es como, bueno, ok, vivimos a través de lo que nos enseñan las películas y como que eso es lo que creemos que es lo que existe y lo que es, pero a eso le suman un montón de tabús, como, no sé, como que como mujer no puedes muchas veces como tener ese placer sexual tan fácil como un hombre porque está mal visto, ujú. porque de fácil no, pues no te bajan. Sí, 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 por supuesto, sigue habiendo mil tabús, sigue habiendo mil creencias limitantes en función de la sexualidad y de eso que entendemos por sexualidad. Claro que el tema de la educación sexual, pues es bastante triste, ¿no? A nivel mundial, en realidad. Hay sus honrosas excepciones, ¿no? Hay países, digamos, más buscando esta sexualidad integral, donde, porque depende del país en el que estemos, o el acceso a la educación sexual va a ser distinta, ¿no? Por ejemplo, en México es obligatoria, teóricamente es obligatoria. Para quienes no lo sepan y vivan en México, en teoría tenemos educación sexual obligatoria de la primaria, idealmente desde el kinder hasta la preparatoria, cosa que no sucede o no siempre sucede. Eh, no está, O o sea, sucede, pero está, o o sea, quien sucede, pero no es decide de qué tan calidad. profundo o qué tanto pasa o qué tanto te enseñan es cada escuela, incluso es hasta el maestro. Entonces estás a... Exacto, sí, depende quién te la dio, qué tan hábil era esa persona o qué tantos conocimientos tenía, si era realmente una persona, digamos, como apta para impartir, digamos, el tema de la sexualidad, o si era la maestra de biología que hizo lo mejor que pudo, pero no tenía mucha más idea, ¿no? Porque termina siendo, en la mayoría de los casos, la educación a la sexualidad termina siendo muy reduccionista, muy estereotipada, muy médica, ¿no? Centrada en la procreación y por lo tanto en los no embarazos o en tratar de prevenir los embarazos adolescentes y las infecciones de transmisión sexual, típicamente educados a través del miedo, ¿no? O sea, es si no te cuidas te vas a morir, si no te cuidas vas a tener un hijo que no quieres, si no te cuidas se te va a acabar la vida, ¿no? Cuando lo que se ha visto en diferentes investigaciones hasta el día de hoy es que difícilmente si tú a un adolescente o a un adulto, porque lo enfocamos en los adolescentes, pero lo cierto es que a los adultos nos pasa lo mismo. eh, si tú a un adulto constantemente lo bombardeas con algo que es placentero en sí mismo, porque la sexualidad, el goce sexual se siente bien, idealmente, en la mayoría de las personas, eh, y tú me lo atacas a través del miedo, no estamos hablando el mismo lenguaje, porque mi cuerpo me va a decir, sí, sí, todo bien, pero se siente bien y yo lo quiero hacer, ¿no? Porque entra en acción todo el sistema de recompensa. Y entonces mi cuerpo me lo va a pedir, pues, ¿no? La dopamina, la oxitocina, o sea, es como, sí, queremos más de eso porque se siente bien. Y entonces sí, el Y si miedo. además te lo prohíben y con miedo y así vas, adrenalina le pones nada más ya gratis. Exacto, ¿no? Es como, Sí. diría una amiga, como cuando están las ofertas, aunque ni me quede y ni me guste, pero solo porque está el 70%. Lo mismo sucede con, aunque no tenga tantas ganas, pero es como, ¿cómo de que no puedo? Pues, ¿por qué me dices que no puedo? ¿Por qué tengo que, no? La prohibición genera compulsión y por lo tanto muchas más ganas de hacer algo que capaz ni se me antojaba. Eh, Justo lo que se ha visto en las investigaciones es que a una educación de la sexualidad integral de calidad, ¿no? En etapas, digamos, infantiles, desde que somos chiquitines, lo que sí se ha visto y lo que la estadística dice es que de hecho el inicio de la vida sexual activa tiende a alargarse, ¿no? O sea, empiezan más tarde los chavillos. En vez de empezar a los 11, 12 años, tienden a empezar a los 15, 16, 17, dependiendo del país. Lo cual es una gran cosa. No porque esté mal que los adolescentes son libres de estar con quien se les dé su gana si eso quieren, pero
con una información y una formación de calidad en el sentido sexual, ¿no? Para que puedan tener las herramientas, porque los mandamos, decía mi padre, a la guerra sin fusil. O sea, te estoy dando algo con lo que no tienes las herramientas para procesar y para decidir qué es eso que en este momento está bien para ti o no, si no te estoy dando las herramientas. Entonces, sí, es un problema en ese sentido porque no tenemos las herramientas, chicos medianos y grandes. Eh, Porque si bien una de las cosas que, por ejemplo, generalmente me dicen es que, pero es que es algo natural, o sea, es como que, como ni te lo tendrían que explicar, como, ¿no? Es como nuestra parte más animal, más puramente biológica, ¿no? O eso que llamamos biología. Y lo cierto es que también somos animalitos sociales y la socialización hace una gran parte de eso que hoy vivimos como sexualidad y no lo podemos quitar de ahí. No hay Claro, porque manera. ya te hiciste una expectativa mental de cómo debe ser basado en lo que escuchaste, en lo que viste, y no En mi necesariamente es sentido así. en mi sentido de pertenencia, en lo que decías hace un rato, en mi sentido de valía como mujer en este caso, y entonces si van a decir que soy una fácil, una cualquiera, si ya no me van a tomar en serio, entre comillas, si voy a dejar de ser, decimos en México, una niña bien, ¿no? O una chavita bien, y entonces, ¿en qué me convierto? Pues mi valor es el que va de por medio, ¿no? Ya no valgo lo mismo. Y eso es lo que está súper jodido. Y eso tiene que ver con la socialización. No es biológico, ¿no? O sea, yo he tenido perritos y mi perrita no me da la idea de que se sienta menos porque tuvo un encuentro con 17 perros. No me lo parece, ¿no? Pero ahí tiene que ver con la socialización humana. Y esa tiene un peso importante. Por lo tanto, sí hay una parte natural, vamos a llamarle más animal, biológica en ese sentido, entendido desde ese lugar la biología, porque la socialización también es biológica, es sobrevivencia, es la manera en que los seres humanos hemos aprendido a construir una sociedad y a sobrevivir en el mundo. ¿Eh? Pero bueno, eh, entonces al hacer esto, pues claro, hay una serie de cosas que van de por medio, por lo cual me da miedo, me da no sé qué hacer, me trabo, no lo vivo de la misma manera, si tuve un trauma cuando era más chavilla, si tuve violencia sexual, si tuve una familia muy, digamos, limitante, hay mil cosas, ¿no? Los materiales a los que estuve expuesto, si crecí solo educándome, aunque no es su objetivo, a través del porno, por ejemplo, ¿no? Yo soy de las defensoras del porno, en el sentido que a mí no me parece que hay que satanizarlo y que sea lo peor de este mundo y que hay que matarlos a todos. Me parece que es un entretenimiento para adultos que si aprendemos a tomarlo como lo que es y como el objetivo con el que nació, su objetivo siempre ha sido entretener. Su objetivo nunca ha sido educar. No nació y después se le enchocó el camino y yo nació porque era una cosa educativa y luego dijo, no, 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 siempre nació como un tema Claro. de entretenimiento. Nunca pretendió ni alzó el estandarte de la educación. No, no, no es su objetivo. ¿Por qué lo vemos así? Pues no me está educando. O sea, yo siempre digo que el porno es como ver una novela de la novela de las cuatro, pues, ¿no? O sea, si alguien ha visto telenovelas, es como, pues no, la telenovela es ficción, no es realidad, no pasa eso, ¿no? En las novelas pasa una cosa divertida, bonita, chistosa, depende de cada quien cómo lo interprete, pero no es lo que ocurre en la vida real. Lo mismo ocurre con el porno. O sea, no, o sea, a esos que ves ahí en los videos son los diferentes, no son el promedio, ¿no? O sea, Mm. un pene promedio mide entre 13 y 15 centímetros en erección. Un pene promedio en el porno mide entre 18 y 22. Estamos claros que hay una diferencia. Y para quien no lo sabe, les hacen casting. O sea, los hay que ver, o sea, Sí, claro, es toda una producción. cuando tú eres actor porno, pues vas y muestras tu material y entonces a partir de ahí también tiene que ver si eres apto o no para ese mundo, en el estereotipo, ¿no? De ese propio mundo. O sea, una talla promedio de pechos en las mujeres es una copa B, ¿no? No son muy pechugonas en general, en promedio. En el mundo del porno es una copa D de dedo, ¿no? Eh, sí, tan escogidas, no son la mayoría.
¿no? En el mundo del porno está estandarizado a los cuantos minutos, en un típico video porno está estandarizado a los cuantos minutos empieza la primera penetración, la segunda, si hay un trío, si no lo hay, si entonces el sexo oral hacia los hombres típicamente. Hay toda una es una secuencia. Pero de seguro está ahí un guión. Y seguro, o sea, literal está planeado. Aunque no parezca, hay un guión, gente. Atrás de eso hay un guión muy clarito, hay una estructura muy clara de cómo tendría que ser. De lo que se ha visto a lo largo de los años que les funciona mejor, que atrapa más al público, que vende mejor, etcétera, ¿no? Es una industria, es un entretenimiento y ellos lo que quieren es mantenerte ahí, ¿no? Pero no es la realidad, no es la única manera de vivir y ejercer la sexualidad, no es lo común. Los hombres no tienen esas medidas, las mujeres tampoco. Las mujeres no gritan así, así nomás porque me voltees a ver, no se humedecen así nomás como porque ya te vi, entonces ya estoy lista. Típicamente no, ni los hombres. Porque la cosa es que como los hombres tienen una erección se vuelve más visible, pero lo cierto es que el erotismo va mucho más allá de una erección y puede haber deseo sin erección y puede haber erección sin deseo. No son cosas que van forzosamente de la mano, ¿no? Eh, y entonces, si no, de ahí estamos arrastrando 800 cosas, ¿no? Que yo después tengo pacientes en consulta que llegan acongojados y muy ansiosos, por ejemplo, en el caso de los hombres, porque quizás no duran lo que se supone que tendrían que durar, porque su eyaculación no es tan abundante como ellos sienten que tendría que ser, porque no son capaces de hacer quién sabe cuántas posiciones o porque se cansan si tienen el rol activo. Cosas que en la vida real y tangible no son así. En la vida real te dan calambres, tus panzas hacen ruido porque sudas y entonces de pronto hace ruido y parece que alguien se está descosiendo, ¿no? O sea, te pegas en la cabeza si eres medio torpe como yo, te caes de la cama, no sé, pasan mil cosas porque la vida, pero si creemos que la vida real es esa que vemos perfecta en el porno, claro, cuando llegamos a lo que sí funciona y a lo que sí nos sucede en el día a día, Claro, se siente como si eso no fuera. se siente como Claro. si eso no fuera, y se siente como que la que está o el que está en el error soy yo, ¿no? O sea, es como, ¿por qué me reí? No me tendría que haber reído porque tiene que ser muy sensual y erótico y entonces yo tengo que tener cara de misterio todo el tiempo porque si no, parece que no lo estoy disfrutando, ¿no? Cuando capaz, pues sí me cagué de risa porque me dio un calambre. No pasa nada, ¿no? A cada quien nos gustan cosas diferentes y me parece, y además con cada persona hacemos conexión distinta, ¿no? O sea, Ujú. todos tenemos ciertas preferencias, cada quien las suyas, pero lo cierto es que la relación también hace que eso se modifique. No con todas las personas me inspira lo mismo, pues. Y eso no quiere decir que me guste más o menos, solo quiere decir que no creo el vínculo de la misma manera. Si las personas que nos están escuchando y han tenido más de una pareja sexual, lo puedes notar. O sea, hay cosas, quizás a mí, no sé, quizás a mí me gusta el sexo oral. ¿M? Es una de las cosas que disfruto que me hagan, ¿no? Y quizás eso se repite con varias de mis parejas porque es una cosa que yo, independientemente de con quién esté, es una cosa, es una práctica que disfruto. Pero habrá otras prácticas, no lo sé, vamos a decir, más del mundo del BDSM. Quizás puedo disfrutar que alguien me amarre, pero quizás no lo disfruto con todo el mundo, porque no todo el mundo me inspira para dejarme amarrar, pues. ¿Me explico? O no todo el mundo me inspira para sentirme dócil y suave y jugar a que soy súper sumisa, o todo lo contrario, a que soy una dominatriz y entonces yo soy la que se encarga de todo el asunto. O no todo el mundo me inspira y habrá con quien pueda jugar juegos más sucios como la lluvia dorada y como jugar, por ejemplo, con la orina, ¿no? Pues habrá a quien diga, no, yo jamás, esas cosas no se me antojan. Y de pronto conozco a alguien que digo, pues no sé, esa persona me lo propuso y de pronto dije, pues con él o con ella podría ser. Entonces, todas estas cosas nos sacan de onda, no sabemos bien qué hacer cuando nos suceden, pero es parte de nuestra humanidad, es parte justo de lo divertido, de lo curioso, de lo complejo, de cómo funcionamos. Y la sexualidad no escapa a eso, pues, ¿no? O sea, forma parte de toda nuestra complejidad, lo cual para mí la vuelve una cosa increíble. Y compleja. Y compleja, sí, sí, compleja, sí, claro. Porque dentro de todo eso increíble, yo creo que viene la parte muy compleja. Sí, compleja, sí.
Pero para mí lo complejo es bonito. O sea, a mí me parece que la complejidad es Sí, rica. O sea, es rica en elementos, ¿no? Su propio nombre lo indica, ¿no? La complejidad no tiene que ver con lo difícil, sino con sí, no, 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 o sea, lo me refiero a que es básicos que como, son tiene los muchas elementos, ¿no? Ujú. vertientes, claro, y por lo mismo, o sea, puede ser tan diversa como las diferentes personas con las que estés y hasta el humor Claro, de cada una, o sea, podría ser la misma. claro, claro, ¿no? Sí, qué interesante. Y, a ver, porque conforme la gente va creciendo, no, no lo sé, pero como que hay esta idea de que, claro, vas creciendo y entonces tus encuentros sexuales o tu deseo sexual o en general de placer como que disminuye. Es real? ¿Está ligado a la edad? O sea, o siempre, o sea, pero más allá del líbido, porque no creo que, bueno, no sé, esto es literal creencia, chance y está mal, pero, o sea, no creo que porque de pronto ya eres más grande o más, o sea, no, no quiero decir grande, pero, no sé, pasas los, no sé a qué edad, de 50 no, no tengo idea. De pronto ya no, no te dan ganas de tener placer, o sea, simplemente se va, no, no, no sé. Es como si hubiera botón de encendido y apagado, ¿no? Pareciera, así nos lo venden. Exacto. Depende a quién le preguntes. O sea, Ok. la respuesta va a depender de a quién le preguntes. Si me preguntas a mí, en mi experiencia clínica, te diría que he visto de todo, ¿no? O sea, es decir, mujeres u hombres, pero particularmente mujeres. Y por eso tiendo a pensar y creo que es un tema que por supuesto también está relacionado al género, por lo tanto a la socialización, donde mujeres que por ejemplo tienen esta creencia de que pasada la menopausia, porque es como, ¿no? La línea que nos divide entre sentirnos viejas o jóvenes, para muchas mujeres, es esa línea que divide, que tiene que ver con, ay, hay muchos factores, pero uno de los más importantes tiene que ver con ya no soy capaz de procrear vida, Es el ¿no? parteaguas de la vida. Es el parteaguas de la vida, ¿no? O sea, es como ya, para muchas mujeres que lo tienen configurado así, es cuando llega la menopausia, cuando ya no soy capaz de dar vida, lo viven como pérdida de sentido, como pérdida de ya no soy tan mujer, ¿no? O sea, pierdo valor eh, a nivel social, ¿no? Porque pues, ya no soy capaz de darle eso que la sociedad me pide. Ya estoy vieja, ya no sirvo de alguna manera, ¿no? Es como muchas mujeres lo tienen interiorizado. Y eso tiene un impacto directo en la sexualidad, ¿no? Porque si yo vivo una sexualidad focalizada en la procreación y en que solo tengo derecho de alguna manera a sentir placer o a tener encuentros sexuales, por lo tanto a tener una libido activa en mi etapa reproductiva, ¿no? Tiene lógica que cuando eso sucede, todo mi cuerpo se prepara para decir, bueno, aquí es cuando uno se despide, ¿no? O sea, aquí es cuando uno se despide de la libido, porque ya no, qué necesidad, o sea, ya no sirve para nada, pues, ¿no? Porque está en una visión y en una creencia muy reproductiva. Y eso le pasa a muchas personas, Se específicamente a acaba. mujeres. En el caso de los hombres, el tema empieza a ser más en las erecciones, por lo que decíamos en un inicio, ¿no? Pero ellos no tienen el límite reproductivo porque ellos pueden seguir inseminando, ¿no? Hasta el día de su muerte. Entonces ellos, esa presión, ellos siguen siendo, entre comillas, valiosos para la sociedad porque pueden seguir preñando gente, ¿no? Básicamente. Esa es la lógica detrás de la reproducción, de este esquema de reproducción. Entonces, para muchos hombres y mujeres que tienen este esquema en la cabeza, que lo viven de esa manera, por supuesto, la vejez, crecer, que los cambios corporales, ¿no? Los cambios fisiológicos son muy difíciles, ¿no? Tienden a ser muy difíciles y la libido tiende a bajar. Hay una parte física, fisiológica, sí, sí hay. En el caso de muchas personas, ¿no? La menopausia en las mujeres, la andropausia en los hombres, sí, sí hay una caída, ¿no? Hay un calo de las hormonas, todo esto sí, sí, ocurre, ¿no? En el caso de, o sea, de las Pero mujeres, ahí yo tengo una duda. Ok, dime. baja la libido. Ah, exacto. Hay una parte física, ¿no? Fisiológica en el cuerpo, donde tanto en las mujeres como en los hombres sí está esta caída, este calo de las hormonas, por ejemplo, ¿no?
Eso sucede. En las mujeres, por ejemplo, las paredes vaginales se adelgazan. Para la gran mayoría, el lubricante se vuelve el mejor amigo eh, del encuentro, ¿no? Dado a que el calo hormonal puede hacer que mi lubricación no esté tan presente, que nada tiene que ver con mi deseo, solo es un Ujú. tema, ¿no? Fisiológico, que se soluciona con un lubricante. Eh, pero, por ejemplo, he tenido el caso de muchas otras mujeres que justo después de la menopausia, después de dejar de menstruar, para ellas es una liberación. Justo porque ya el miedo a quedar embarazada deja de existir. Porque quizás, sobre todo en generaciones previas, donde a los 60, 55, 60 años, pues ya tenías hasta nietos, ahora eso ha cambiado, pero entonces es como, ya mis hijos ya están grandes, ¿no? Esa era la lógica en muchas otras mujeres, es como, ya no me puedo embarazar, entonces puedo, digamos, coger tranquilamente porque no me va a pasar nada. Claro. Eh, ya mis hijos están grandes, ya estoy más allá del bien y del mal, pues estaría bueno disfrutar, ¿no? Y entonces para muchas mujeres, de hecho, es un segundo aire, ¿no? Es un momento de mucho disfrute, de mucha libertad, de darse permisos que en su juventud no se dieron. Y entonces, ¿no? Es como este nuevo despertar sexual para muchísimas mujeres. Entonces, sí hay un factor fisiológico que tiene un mayor o menor impacto dependiendo de cada fisiología, porque no impacta igual en todas las mujeres ni en todos los hombres, pero definitivamente va habiendo cambios. Y la parte que decíamos, a nivel de creencias, a nivel emocional, a nivel de cómo vivo yo y cuáles son mis propias expectativas y todo lo que creo que me tendría o no me tendría que suceder, tiene un impacto súper fuerte en cómo lo vivimos y en cómo expresamos, por lo tanto, esa sexualidad. Porque el deseo puede seguir presente, no tendría por qué no seguir presente. Ok. Eh, y no tendría por qué ser el fin de una sexualidad activa, entendida como encuentros sexuales conmigo o con un otro o con otros. Eso no tendría por qué estar. Sí es un límite, digamos, autoimpuesto. Pero también es cierto que depende de cada persona y de lo que cada persona esté buscando. Habrá mujeres u hombres que hago el hincapié en mujeres porque típicamente sucede en las mujeres, ¿no? O sea, yo ya le cierro la puerta, no me interesa, ni me interesa buscarle, ni me interesa hacer nada, y estoy tranquila y a gusto y vivo mi vida. Pues no hay delito que perseguir, ¿no? Pero habrá mujeres que no. Claro. Habrá mujeres que no. Y eso puede pasar a los 30, a los 40, a los 50, a los 70. Pero y no hay como una, o sea, porque si pierdes o disminuye la libido, disminuye el deseo sexual, nada más. No por fuerza, es Ok, que el deseo sexual no responde solo a la parte fisiológica. ok, Sí, hay una parte hormonal y por eso depende de cada persona. Porque sí hay una parte hormonal y hay quienes, de manera, vamos a llamarle natural, responden o son más sensibles a ese tema fisiológico y lo sienten, o sea, y sienten realmente un bajón de deseo, ¿no? ujú, En su propia normalidad. Y hay mujeres que nunca lo perciben. ok, Entonces, fisiológico, sí, hasta cierto punto. Depende en quién. ¿Puede haber un bajón? Sí, sí puede haber. ¿Lo puedes recuperar? Sí, típicamente sí, en la mayoría de las personas sí. Si es algo que para ti es importante, pues. y hasta cierto punto no es también psicológico, Por supuesto. o Por sea, supuesto, porque, el deseo está compuesto de muchas partes. Por eso digo, el pedacito fisiológico del deseo, ¿no? ujú, De tener ganas, es una parte. Pero, pero el deseo también responde a, tengo ganas de sentirme cerquita de mi pareja, por ejemplo, si tengo pareja. O siento que es la manera de conectar con él o con ella, independientemente de si me acerco cerca o no me siento cerca. Pero es la manera que tengo de conectar. O porque siento que es mi deber y si no se va a ir con alguien más. O porque hay mil razones por las cuales, o porque todas mis amigas dicen que se la pasan bomba y pues ni modo que yo no lo intente. Hay, hay mil razones distintas y normalmente tenemos más de una, todos, por las cuales buscamos un encuentro sexual, ¿no? A veces porque estoy estresada, a veces porque, no, hay un estudio que se hizo en la Universidad de Pensilvania,
en el Instituto Kinsey que está ahí. Y, y fue súper interesante porque justo entrevistaron a más de 5,000 personas para ver, como para preguntarles, o sea, como por qué tenían un encuentro sexual. O sea, qué los Mm. motivaba, ¿no? A tener un encuentro sexual con otra persona. Eh, y las respuestas van desde porque estoy aburrido o aburrida, así de porque básicamente no tengo nada mejor que hacer, a porque estoy ansiosa, a porque es mi manera de decir que lo amo, que la amo, porque porque me siento, me da esta sensación de intimidad con el otro, porque me hace sentir conectado, porque porque siento que lo tengo que hacer, porque siento que, por ejemplo, me siento en deuda con el otro y es mi manera de expresar gratitud. Eh, Fueron más de 270 razones por las cuales la gente, ¿no? Eh, Claro, tenía o que Buscamos el consideraba. corazón, ¿no? Entonces, Es que es un mundo. el deseo es uno de esas razones por las cuales alguien tiene un Claro. encuentro. Está súper romantizado el deseo, con el debido respeto para el deseo, porque claro que es bonito y se siente bien y lo chido, ¿no? Pero la gente no tenemos encuentros sexuales solo por deseo. Ok. Es que a mí me vuelve la cabeza porque os estoy intentando de pensar, o sea, cómo alguien de pronto, o sea, porque en teoría llega un punto en que tu vida sexual de pronto acaba. O bueno, es el No mito tal tendría. vez. No lo tendría por qué. Pero entonces para mí es como, no es como que de pronto se te apague esa parte de No, el ser y digas, bueno, listo, ya aquí terminamos. O sea, porque en teoría el placer en general es algo que necesitas en la vida. Y no es claro. como que de pronto, o sea, obviamente puedes encontrar placer en otras cosas, obviamente. Pero mi cuerpo no se apaga. O sea, no porque yo cumpla de Exacto. 50 a 55. O sea, y entonces ayer tenía yo 54 y hoy cumplo 55 y hoy ya no me llegó la menstruación, ya no siento deseo, pues, y ya no siento rico si alguien me apapacha o si me pasa en el brazo. O sea, es como mi cuerpo sigue despierto, pues, no, no es que estoy muerta. Mientras esté viva, mientras la persona esté viva, el deseo Claro. está ahí, las sensaciones placenteras siguen en el cuerpo, pues, ¿no? Eso no se acaba. Lo que cambia típicamente es la genitalidad. Y por eso es Mm, que muchos sexólogos insistimos tanto en el tema de la desgenitalización de la sexualidad, porque esa es la que más nos atora conforme vamos creciendo. Porque tiene esa es sentido. la que fisiológicamente tiene cambios. Va teniendo cambios. De la misma manera que cuando tengo 20, tengo los pechos súper erguidos, ¿no? O sea, si eres mujer, ¿no? Tus pechos están en donde Súper. salieron, ¿no? O sea, y cuando tienes 40, 50, 60, 70, pues ya no están en el mismo lugar, pues. O sea, sí, siguen aquí, pero ya no están arriba, ¿no? O sea, porque el tejido, empiezas a tener el tejido por más ejercicio que hagas, no lo vas a mantener, ¿no? Naturalmente, digamos, sobre todo mientras más pecho tengas, pues pesa más y la gravedad va a ser de las suyas, ¿no? Claro. Pero es todo, o sea, y por eso insisto en el tema social que no hay que perderlo de vista porque vivimos en relación, ¿no? Eh, Bueno, pero además en social y en tabú, porque a ver, sí, pero ¿cuánta gente realmente habla de eso con sus, deja todo eso, con sus amigos? Ujú. O Sí, sea, sí. Para, digo, se vive sí, sí, en... en relaciones humanas, pues no me refiero a la relación de Ajá, pareja estrictamente, güey, güey. sino somos seres en relación a otras personas, en relación a ideas, en relación a mandatos, ¿no? O sea, siempre estamos en relación a algo o a alguien más. Y entonces si logramos entender eso es súper interesante porque si no existiera, ¿no? Existirían otros, ¿no? Pero si no existiera este mandato que dice que la juventud es lo que todos queremos siempre ser, y hay este culto a la juventud y entonces esta fobia a envejecer y por lo tanto al cambio en el cuerpo, porque es uno de los síntomas del envejecimiento, ¿no? Eh, pues quizás viviríamos con mucha mayor soltura, libertad y dignidad el hecho de que mis pechos ya no están donde estaban cuando tengo 20 años, ¿no? Pero tampoco tengo la experiencia, ni la vida, ni las vivencias de cuando tenía 20, pues. O sea, Claro. vemos, digamos, vemos con mucho recelo y con mucha envidia, ¿no? A la juventud, sin, para mi gusto, disfrutar, abrazar y reconocer
todo lo que estos años y esta experiencia y esta vida también me ha dado, que me ha permitido cumplir 40, 50, 70, 80, la cantidad de años que tenga, pues, ¿no? Eh, y por supuesto, sin romantizar la vejez, pues, porque, o los problemas, porque por supuesto que hay momentos más difíciles y no se siente bien que mi cuerpo no responda como yo estoy acostumbrada a que responda, pues, ¿no? Por eso es tan duro el duelo si me tuvieron que amputar una pierna, un brazo o lo que sea, ¿no? Porque mi cuerpo ya no es el que era y ya no responde de la manera y no me permite hacer las cosas que regularmente hacía. Y claro que eso pues, es un duelo, es un luto. Conforme vamos creciendo, pues vamos teniendo que vivir una serie de duelos, ¿no? De nuestra propia corporalidad, de nuestros, quizás nuestros, de las cosas que antes podíamos hacer y ahora pues me van a costar más trabajo, ¿no? Por cosa de la vida, pues. Pero es parte de abrazar nuestro proceso, pues es el que es, o sea, me puedo pelear con él todo lo que quiera, pero pues si todo sale bien, voy a envejecer, Claro, mejor, o sea, mejor lo vas disfrutando también, porque conforme pasan los años también se va complicando más. ¿no? Entonces Sí. es parte de eso, sí, la teoría, ¿no? O sea, las hipótesis que muchos sexólogos tenemos es que si desde que somos chavitos tuviéramos una educación a la sexualidad y a la afectividad, ¿no? No, a este manejo emocional, porque va todo junto con pegado, pues, ¿no? O sea, es por eso cuando hablamos de educación sexual, hablamos de educación sexual integral, que tiene que ver con esta parte emocional. Eh, y, la hipótesis dice, ¿no? Nuestras hipótesis dicen que viviríamos una vida mucho más relajada y armoniosa y abrazaríamos nuestros procesos humanos, pues, ¿no? En la medida que nos es Claro, posible. porque, o sea, es como fluir, fluirías más, porque es como, creo que va de la mano con el fluir, con el disfrutar el momento, porque es como ser más hasta compasivo con uno mismo y decir, bueno, esto es lo que hay hoy, hay que disfrutarlo hoy, porque mañana, Sí, no sí, sé. sí. Y eso no quiere decir que no me cuide y que no trate de estar lo mejor Sí. que puedo y que no, pero digamos, muchas de las prácticas medianamente saludables que todos buscamos tener, pero quitándole la exigencia. Ah, Eso es lo pero que quitando la exigencia que, quitándole la exigencia a no me comí mis 7 verduras del día. Maldita claro. sea, soy el peor ser humano sobre la faz de la tierra. O ya no tengo las chichis donde tenían que estar, ya no sirvo para nada, mi cuerpo es horrible. O mi cuerpo ya no responde igual, no lubrico igual que antes, ya tengo que sepelir, ¿no? Tengo que darle los santos óleos a mi vida sexual porque pues, ya no lubrico, entonces ya no le voy a aprender a nadie, pues ya no soy suficientemente mujer o ya no tengo erección, entonces ya no sirvo para nada como hombre. No, esa es la exigencia de la perfección en todos los sentidos, ¿no? Claro, y Si de la logramos, expectativa, uh-huh, uh-huh, porque al final, bueno, a eso iba con, la gente no habla entre sí, uh-huh, o sea, de ellos de que, ay, que, o sea, no, no sé, no llega al punto en el que mis amigas lleguen y digan de, ay, es que ya no lubrico, o alguna cosa así. No siento que sean las conversaciones que comunes. tendrían. Exacto, o sea, no siento que es algo que se conversa sobre el café, mucho menos los hombres en una cerveza, así de, ay, ¿qué crees? Ya está, o sea, ¿sabes? Ya no se me Y para. entonces, chance todos están pasando por el mismo problema, pero como nadie lo platica, se siente como que es un verdadero problema y es como aislado y solo de esa persona, pero siento que si hubiera más comunicación y más apertura y como, ya sé que estoy pidiendo demasiado, pero si fuera si las mismas personas fuéramos más abiertas a esos temas reales, sería mucho más fácil que pudieran, o sea, hasta que se compartieran soluciones, así como las mamás se comparten de la mejor forma de darle de comer al bebé y cómo no, que no se enferme y los mejores remedios, seguro hay prácticas que se podrían estar compartiendo y no precisamente buscando como, porque estoy segura que se googlean, estoy segura que le Sí, preguntan sí. a ChatGPT que, ¿y cómo soluciono esto? ¿O qué significa esto? Y tal vez sería mucho más llevadero si hubiera como la experiencia humana que la acompañara. Pero como no hay la educación sexual o como es un tabú, y es como entonces ya soy menos y tal, ¿cómo lo voy a reconocer y cómo les voy a preguntar? Pues nos Claro, sí, complicamos se la convierte vida. en el perro que se persigue la cola, pues no logramos salir de ahí porque en sí mismo,
estamos acostumbrados a vivirlo como algo vergonzoso, con culpa, algo que no se muestra, de esto no se habla, porque si además está el tabú de que es natural y entonces, ¿es qué? Ni se tendría que hablar, uno debería saber qué hacer y cómo hacer y en qué momento hacer. Claro, Y el cuerpo está diseñado para eso, pues, ¿no? Y entonces todas estas creencias limitantes que tenemos acerca de la sexualidad, pues claro que lo convierte en un problema que hace bucle en sí mismo y por eso de pronto es tan complicado salir porque no tenemos de dónde agarrarnos muchas personas, ¿no? Por eso la chamba de muchos de nosotros a los que nos interesa poner nuestro granito de arena, ¿no? Al menos para cambiar la parte que cada uno sentimos que valdría la pena, en mi caso tiene que ver con el tema sexual, pues es hablar, ¿no? Es mostrar, es decir, si te está pasando, aunque no lo estás diciendo, relájate, porque no eres el único, no eres la única. Te juro, porque yo los escucho diario en consulta que no eres la única persona a la que le pasa, ¿no? claro. Yo que sí me sé el chisme sexual de todas las personas que conozco, o sea, no hay una persona en mi vida de la cual no me sepa su chisme. Eh, Eso está les puedo, gracioso. les puedo decir, ¿no? Sí, mi trabajo es muy divertido. Tiene su parte muy divertida. Les puedo decir que a todos nos pasan cosas que, ¿no? Solo habemos personas que nos atrevemos a nombrarlo y a decir, bueno, pues igual y mi vivencia le sirve a alguien. Claro, claro, no es algo que alguien vaya platicando por la vida y diciendo, ay, fíjate que me pasó esto, claro. Exacto. Mis Sí. amigas dirían, Alesia sí. O sea, mis pláticas de café sí son esas, pero yo soy la rara, ¿no? O sea, Bueno, no, pero pero a ver, al final no es que seas rara, es que al final es, supongo te gusta porque es a lo que te dedicas, claro, tiene que pero ver con lo que yo creo, pues, ¿no? Y con hacerlo a propósito y que mis amigas también eso les ayuda. Entonces ya se abren, ¿no? O sea, es más fácil contar nuestros temas cuando alguien pone el ejemplo, ¿no? Y dice, bueno, pues si ella ya se atrevió y no se vio tan mal y me sirvió, es que quizás no yo se ve también, tan... ¿no? No se vio tan mal, pues como si capaz yo también puedo, ¿no? Sí, Eh, eso es lo que nos da, o sea, que Brené Brown es lo que dice, ¿no? O sea, básicamente toda su tesis y toda tu investigación se basa en eso, en la vulnerabilidad, que no es otra cosa que esto que estamos diciendo, ¿no? En atrevernos a mostrar eso que sentimos que nos va a alejar del otro con todo y el miedo a que el otro se aleje, pero pues poniéndole nombre a eso que sentimos, siempre pues. lleva a mejores lugares, la mayoría de las veces. Sí, sí, yo también creo, yo estoy convencida que siempre, yo sí le pondría un siempre, llega Pero a ¿sabes mejores qué? lugares, incluso cuando el Cuando resultado no no. es el que queríamos. Sí, yo creo que sí, porque al final te escapaste de esa. Sí, Pues yo sí soy de, sí. yo sí soy de esa idea. O sea, yo sí creo, o sea, porque mostrar tu vergüenza, es decir, yo siento que me vas a dejar de querer si sabes esto de mí, ¿no? Te lo muestro. Tú me dices, ay, no, ni al caso así, ¿no? Que es la mayoría de las veces. Ni sabía que te sentías así, pero yo tengo un pedo que te sientes así. Al contrario, pues me siento un pinche que te sientas así, pero para mí no es un problema. Están esas honrosas excepciones donde no ocurre eso y el otro, la otra persona sí te dice, chale, sí, no, para mí no está bien. O sea, yo no puedo estar con una persona que hizo, que piensa, que siente eso que te pasa a ti. Pues entonces mi sensación es correcta, ¿qué chingados hago ahí? Pues no es para mí, o sea, no, Claro, ¿me explico? sí, Por eso, aunque el resultado a veces puede ser que pues, no sea el que me gustaría, sí creo que de todas maneras vale la pena. sí. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con eso. Y para ir cerrando, ¿cuál sería como, porque, a ver, no, o sea, el tema puede ser extensísimo, Extensísimo. pero, pero, o sea, ¿cuál sería lo clave que las personas deberían de tener en mente como para vivir su sexualidad a pesar del tabú y del chance debería de estar aquí, chance debería de estar pasando esto, a mi edad no me debería de estar pasando esto? O sea, ¿cuál sería como algo clave, como lo más básico? Ok, de aquí puedes partir. Ya sé que te estoy pidiendo demasiado, pero o sea, como de aquí puedes partir justo para vivir más como en armonía con esa Ah, parte. sí, ok, déjame pensar. O sea, pues, mi deformación profesional diría ve a terapia, pues, ¿no? O sea, con un sexólogo, con una sexóloga clínica que esté seguro, segura que sí estudio, con todo el debido respeto para otras personas, pero es que hay un parte de las creencias, como la sexualidad, pues es una cosa de sexualidad, de religión y de fútbol, pareciera que todo el mundo sabemos, ¿no? Tenemos nuestra muy humilde opinión al respecto. Entonces, por ejemplo, mucha gente va al psicólogo pensando que es lo mismo. O sea, que entonces yo le voy a platicar mi problemática sexual o lo que sea que me está atorando en el tema sexológico
y el psicólogo o la psicóloga va a saber qué hacer, o al médico, no sé qué está peor. Em, Ninguno de los dos sabe. Si tienes la fortuna de que ese médico o esa médica o esa psicóloga, ese psicólogo estudió, además se preocupó, se ocupó en informarse, en formarse, en abrir su propia historia, creencia de la sexualidad a una un poco más abierta, vas a correr con suerte. Pero yo lo que sí te puedo decir es que en la gran mayoría de las formaciones académicas, ¿no? En la universidad, ni los psicólogos ni los médicos tienen una materia de sexualidad. Y a los que les va bien tienen una, o sea, una clase, una materia a lo largo de 5 años, 4 años, donde solo, digamos, tuviste 7, 10 clases acerca de la sexualidad. Claro, No al es final como... tiene que ser una especialidad. Entonces sí es bien importante porque como, y además, o sea, porque mucha gente, como lo vive así, como pues, ¿qué puede tener de difícil? Sí tiene su encanto, ¿no? Tiene su gracia. Hay toda una formación para poderlo hacer, ¿no? Y porque tienes que trabajar en ti. O sea, yo soy de la firme creencia que para trabajar con la sexualidad ajena hay que trabajar la propia. Si no, difícilmente no le vas a pasar tus propias limitaciones. Entonces, sí es, no solo es leer al respecto, es formarte que es, o sea, es una gran diferencia entre tener una preparación teórica y una cosa formativa donde viviste ejercicios, dinámicas, donde te formaste para trabajar con tus propias, ¿no? Con tus vallas, con tus limitantes, con tus propias. Sí creo que eso es vital. Entonces, bueno, idealmente ve con uno de esos, ¿no? Esa sería la primera. Pero si no tienes acceso a eso, eh, busca información de calidad, ¿no? En las redes sociales, ¿no? Existimos muchas personas que tratamos de aportar nuestro granito de arena y entonces busca gente, ¿no? Que dé información de calidad que haga sentido para ti. Que te hagas, o sea, que después de que lo escuchas o la escuchas, dices, ah, sí, eso podría ser. Ah, eso nunca lo había pensado. Ah, eso no lo había visto así. Eso puede ser. Que lo pongo en práctica y veo que me da un resultado que para mí vale la pena. Ah, bueno, si no te está ayudando, si no está sirviendo, dale un follow, busca a alguien más, ¿no? O sea, también nos nutrimos de la gente que seguimos. Es bien importante, yo siempre les digo a mis pacientes como, o sea, de verdad, checa tus redes sociales, ve uno por uno de toda la gente que sigues y después de que veo su contenido, ¿me siento mejor o peor conmigo? Si la respuesta es me siento peor, dale un follow, no tienes nada que hacer ahí, ¿no? O sea, si me siento exigida, me Claro. siento menos, me siento poco valiosa, digo, mi vida es una desgracia, pues no te aporta Sí, valor. claro, ¿qué haces ahí? Sí. Fácil, dale un follow, ¿no? Infórmate, pero infórmate en fuentes, o sea, de calidad, ¿no? O sea, es decir, la revista probablemente no te va a dar la respuesta que estás buscando y que sea de calidad. Habrá sus honrosas excepciones, pero es, o sea, si lo viste en una parte y solo lo viste en una parte, pues probablemente esa información, quién sabe dónde se la sacó, pues, ¿no? Si es algo que lees o que te dice, no, porque en este libro, porque allá, o porque yo lo escuché o yo lo estudié acá, bueno, empieza a tener un poco más de sentido quizás lo que esa persona está diciendo, ¿no? Digo porque de pronto en un mundo donde lo que sobra es información, de pronto saber, poder discernir cuál es de calidad y cuál no, empieza a ser un problema. Entonces, me parece que cuando Sí. encontramos cosas que se Y luego parecen, demasiada información también, pero eh, sí creo que hacer ejercicios que tienen que ver con, yo por mí es consume a Brené Brown, a mí me parece que lo que ella dice y sus investigaciones son una belleza que debería ser canasta básica para todo el mundo. Si nunca has leído ninguno de sus libros, no has visto ninguna plática TED de las que da, así, no, o sea, tiene 800 maneras en las cuales puedes consumir lo que ella trata de decirle al mundo, encuéntrala, ¿no? Y me parece que tiene que ver para mí con una responsabilidad muy básica que tiene que ver con cada uno de nosotros, con decir, yo soy responsable de mi propia vida, ¿no? Y por lo tanto también de hacerme cargo de buscar información, formación, ayuda, no porque los otros me pueden ayudar, pero si yo no alzo la mano y lo pido y digo, oigan, aquí yo no estoy pudiendo acá, me siento así, allá, no sé, difícilmente el otro adivina, pues, ¿no? Habrá gente más empática que otra que logra incluso adivinar, pero no son la mayoría.
y además no es chamba del otro, ¿no? O sea, sí creo que esa es la parte para mí más importante. Sí. Y si eso se transforma en leer un libro de superación personal, ve a terapia, métete a YouTube y échate tutoriales de desarrollo humano, lo que sea que esté a tu alcance, que te pueda ayudar para hacerte cargo de ti. Y eso no significa que puedes con todo, pero significa que puedes alzar la mano y pedir ayuda cuando no estás pudiendo, por ejemplo, ¿no? O quien sí tiene la información que para ti en este momento puede ser por ahí. Hay mil cosas que hacer, Y es un pero inicio, porque te empiezas a dar como GPS, ya. te empiezas a dar cuenta de qué te está pasando. Exacto. Sí, es un primer paso, pues, ¿no? Como para empezar a entender decía una paciente el otro día, para empezar a tener las piezas de rompecabezas. Luego vemos dónde va cada cosa, pero al menos ya veo que es un rompecabezas y que tiene piezas, ¿no? Y entonces le empiezo a dar formita hasta que las Claro, piezas sí, encajan. Entonces, creo que va por ahí. encajan, claro, sí, sí. Es que es eso, creo que te empieza a dar literal como la brújula y ya de ahí vas viendo, porque de ahí seguramente se destapan 40.000 cosas, Exacto. pero, pero es un inicio, es un buen inicio, Sí, sí creo que es un sí. gran inicio y a partir de ahí irás descubriendo tu camino y además lo que hace más sentido para ti, ¿no? Porque hay mil enfoques distintos. El mío es un enfoque humanista, relacional, sistémico. A mí, por ejemplo, el psicoanálisis, bueno, el psicoanálisis moderno me gusta más, pero digamos, el psicoanálisis más clásico o una cosa muy cognitiva, conductual, a mí no es lo mío, pues, ¿no? Pero hay a quien le da muy buen resultado y le funciona y eso es su Sí. camino, bueno, está bien. Pero sí creo que todas, no importa qué terapia, qué ¿Qué enfoque, funciona? todas parten de empecemos por ver a mí qué chingados me pasa, ¿no? O sea, es como, ¿y yo qué puedo hacer para hacerme cargo de mi vida? Y a partir de ahí, entonces hay mil enfoques, mil cosas que hacer. Sí, sí, todos te van a llevar a un mejor lugar. Sí, idealmente sí, esa es la idea de todos, pues, ¿no? O sea, Bueno, de no sé la cualquier tuya, pero... enfoque, la cosa es que esté mejor y creemos un mejor mundo Sí, sí, de sí, o diferentes sea, no es maneras. magia, no está dado, pero Sí, exacto. eventualmente llega a ser un mejor mundo. Eventualmente. Muchas gracias, Alicia. Muchas gracias por compartir todo. Fueron como grandes insights de qué es la sexualidad y dónde podríamos empezar a trabajar como para seguir vivir en el placer en este sentido. Y quería preguntar, ¿no sé si quieres compartir tus redes sociales? Sí, muchas gracias por la invitación, me la pasé muy bien. Espero que les sirva y que algo se haya quedado para todos los que nos escuchan. Y sí, me encuentran en todas las redes sociales como sexóloga Divari, D-I-B de bueno, A-R-I. Muchas gracias por acompañarnos en verdad hoy y esta la invitación. Y bueno, síganla, van a seguir aprendiendo y disfrutando de sus conversaciones. Y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Más que Bienestar. Si este contenido resonó contigo, suscríbete, comparte y déjanos tus comentarios.